Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo de adorarle con los cánticos. Ahora vamos a escuchar su palabra y a dar continuidad a una serie que comencé hace 2 semanas atrás. La primera parte de esa serie, que he titulado Encuentros que Transforman, el primer mensaje se llamaba Conscientes de su presencia. Y yo espero que en estas 2 semanas que han pasado ustedes puedan tener testimonio de cómo les ha ido siendo conscientes de la presencia de Dios. Esa semana hablábamos de aquel momento en el que el pueblo de Israel se había olvidado de la presencia de Dios. Se habían pasado 20 años sufriendo y pasando calamidades por haber descuidado lo más importante que tenían, que era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero también vimos cómo después de que el pueblo empieza a darse cuenta de la importancia de la presencia de Dios y empieza a ser consciente de su presencia, cómo Dios bendijo grandemente al pueblo de Israel, bendijo la casa de Obed-Edom en todo lo que hacía, y luego David pudo gozarse con el pueblo en que empezaron a saber, a reconocer que Dios estaba entre ellos. Y eso es lo que Dios quiere también para nosotros, que podamos ser conscientes de que Él está en medio de su pueblo. Y hoy es el segundo mensaje de esa serie titulada Encuentros que Transforman, y el título del mensaje de hoy es Pasión por su palabra. Está en Esdras capítulo 7, verso 1 al 10, perdón, Esdras 7, verso 10, ahí estará basado el mensaje. Pero antes de entrar en el texto, yo quiero darles un contexto de lo que estaba pasando en esa época para que ustedes puedan comprender el por qué se dice esto de Esdras. Jeremías, en el capítulo 25, profetiza de algo que le iba a suceder al pueblo de Israel si ellos no obedecían la voz del Señor. Como desde el principio el Señor siempre le daba al pueblo de Israel las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, Jeremías le dice al pueblo, van 23 años en que Dios les ha hablado, me ha usado para hablarles a ustedes y decirles que ustedes deben arrepentirse, que ustedes deben obedecer al Señor, que no deben ir tras dioses ajenos, y si ustedes obedecen a esto, van a ser bendecidos. Sin embargo, Jeremías les dice, aunque yo llevo 23 años profetizando, y antes de mí pasaron muchos otros profetas, ustedes no hicieron caso. Ustedes decidieron desobedecer la voz del Señor y eso va a traer una consecuencia. El profeta en ese mismo momento le dice con detalle al pueblo de Israel cuál iba a ser la consecuencia. Ustedes van a ser cautivos del imperio de Babilonia por 70 años. Y entonces el Señor empieza a decirle a los israelitas, miren, ustedes están felices y gozosos, pero lo que ustedes no saben es que a raíz de su pecado, ustedes van a ser esclavizados por 70 años. Y dice, ustedes van a ser la burla de los pueblos, van a ser, pero aterrorizados por los babilonios. Y tal como el Señor lo había profetizado, se cumple. Viene el imperio babilónico y se lleva cautivo al pueblo de Israel hacia Babilonia. Pero el Señor ya había profetizado que Él también iba a castigar a Babilonia por haberse llevado cautivo a su pueblo. Es decir, iban también a tener las consecuencias del daño que causaron al pueblo del Señor. Y el Señor levanta otro imperio. En Isaías 45 habla del rey Ciro, un rey persa que el Señor levanta para que ahora sea él el que conquiste al imperio de Babilonia. Y el Señor, pasados los 70 años exactamente, cumple su palabra. Levanta por acá el imperio persa, quien va hasta Babilonia, los conquista y le da libertad al pueblo de Israel que estaba para ese momento viviendo en Babilonia. El imperio babilónico era visto como un imperio opresor. ¿Por qué razón? Porque ellos agarraban a quien conquistaba y se lo traían hacia Babilonia. Pero los persas tenían una forma distinta de actuar y aunque también conquistaban a los pueblos, eran vistos como libertadores. ¿Por qué razón? Ellos agarraban al pueblo cautivo, lo dejaban en su territorio y allí en su territorio los dominaban. Entonces se cumple la palabra de que Dios levanta a Ciro, los israelitas vuelven nuevamente, están en Babilonia, pero ahora el Señor determina que ellos van a regresar a su nación. Y el Señor permite que este regreso del pueblo desde Babilonia hasta Israel se produzca en 3 olas, o por decirlo así, en 3 tiempos distintos. Levantó a 3 personas que se encargaron de liderar este regreso a la nación de Israel. Al primero que el Señor utilizó se llamaba Zorobabel. Zorobabel era un descendiente de David.
Y esto también lo vemos porque el Señor había dicho que de parte del linaje de David iba a venir el Cristo, ¿cierto? Entonces, aunque el pueblo había estado disperso, el Señor los va a traer nuevamente a su tierra y una confirmación del cumplimiento de su promesa es que va un descendiente de David liderando este primer regreso. Zorobabel estuvo al frente del primer grupo que regresó a la nación desde Babilonia y tenía la misión de dirigir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Él debía restaurar el culto a Dios en Jerusalén. Esa era su misión. Y si usted lee el libro de Esdras, que es un libro espectacular, desde los primeros capítulos empieza a ver cómo después que Zorobabel se va hacia aquel lugar, empieza la reconstrucción. El pueblo empieza a estar gozoso de que el Señor estaba nuevamente dándoles una oportunidad de que se arrepintieran. Y es muy bonito porque empieza a haber oposición, pasan varios reyes, pero el Señor permite que lo que ya había determinado continúe. El segundo hombre que el Señor utiliza para llevar al pueblo nuevamente a su nación es a Esdras. Esdras era un sacerdote y escriba guiado por Dios y su propósito era restaurar la vida espiritual del pueblo, enseñando la ley de Moisés y llamándolos al arrepentimiento. Él debía llevar al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Recuerden que esta gente tenía 70 años en Babilonia. Y en esos 70 años, las costumbres que habían en Babilonia, el creer en dioses de los que ellos creían, era algo que se había arraigado dentro de ellos. Y ahora la misión de Esdras es volver a la ley de Dios y presentarle al pueblo lo que el Señor demandaba de ellos. Y la tercera persona que el Señor utiliza es a Nehemías. Nehemías fue el gobernador de Jerusalén y su propósito era dirigir la reconstrucción de los muros de la ciudad que iban a traer seguridad a la nación. Estos tres personajes eran los encargados con misiones específicas para restaurar a la nación que había estado fuera de su territorio, pero que ahora regresaba. El personaje que nosotros vamos a estar estudiando esta mañana, en el cual nos vamos a centrar, es en Esdras. Y para eso vamos a estar en el capítulo 7, antes de entrar en el versículo 10, que es donde va a desarrollarse el mensaje. Voy a leer dos textos que están antes y que nos muestran quién era Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice así: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esto es importantísimo entenderlo, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Cómo se puede entender que un rey pagano le permite a Esdras, que era parte de los esclavos en esa nación, le concede todo lo que él pedía? Dice allí el texto. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Cuál era la razón? Lo que dice allí siguiendo, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y el versículo 9 lo reafirma, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esto que dice aquí de Esdras, de cómo la mano de Dios estaba con él, me recuerda a mí a la iglesia primitiva. Porque lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, y hay textos que dicen que todo lo que pasaba allí era algo tan glorioso, era porque la mano de Dios estaba con ellos. Y Esdras, el versículo 10, que es el que vamos a desarrollar, dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a ver por parte todo lo que Esdras hizo para que el Señor le respondiera de una manera tan grandiosa como lo vamos a ver al final. Lo primero que hizo Esdras fue preparó su corazón. Nosotros debemos preparar nuestro corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere al órgano que bombea sangre por todo el cuerpo, se refiere al centro de nuestros pensamientos, emociones y decisiones. El primer problema que nosotros encontramos es que el corazón humano, en su estado natural, es malo, es traidor, es engañoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso. Y en Mateo 15:19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y cuando nosotros nos ponemos a detallar, nos damos cuenta que la entrada al mundo
la entrada del pecado al mundo, afectó nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones, esa parte del ser humano. Génesis 6:5, que es el comienzo, inmediatamente después de la caída, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta era la condición, o es la condición del corazón del hombre alejado de Dios. Un corazón perverso, un corazón engañoso, un corazón que está completamente alejado de lo que el Señor quiere para nosotros. Y por eso la Biblia habla de que nosotros debemos presentar ante Dios nuestro corazón para que Él lo transforme, preparar el corazón. Ahora, Dios en su misericordia nos permite atravesar situaciones que nos permiten ver lo que hay en nuestro corazón, para saber nuestra condición y que eso nos pueda llevar a Él. Reconocer lo que hay en nuestro corazón, muchas veces ni siquiera nosotros mismos podemos identificarlo. Dios es quien escudriña y profundiza en nuestro corazón y sabe absolutamente todo lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay cosas en nuestro corazón que a simple vista o a primeras no es fácil para nosotros darnos cuenta. Y el Señor permite situaciones con el propósito de que nosotros veamos lo que hay en Él. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor le permite al pueblo de Israel pasar 40 años por ese desierto y finalmente la respuesta que da ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, es que parte del propósito del Señor era saber lo que había en el corazón de ellos. Hermanos, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, en esos momentos sale de nuestro corazón lo que realmente nosotros somos. Esos momentos sacan o lo mejor o lo peor que haya en nuestro corazón. Sin embargo, Dios lo permite para nosotros poder identificar de que si hay algo que no le agrada, podamos presentar eso delante de Él para que Él lo transforme. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros acabamos de leer que Él escudriña, pero Él permite situaciones que saquen a la luz todo, absolutamente todo lo que hay ahí, que nosotros podamos darnos cuenta y presentarnos ante Él para que nos cambie. Desde pecados horribles hasta las distracciones más simples, utiliza el enemigo de nuestras almas para contaminar y llenar nuestro corazón de cosas vanas. Cuando el corazón está lleno del mundo, lo espiritual es sumamente pesado. Cuando nuestra vida está dirigida y guiada por cosas del mundo, presentarnos ante lo espiritual es algo que nos va a pesar y que nos va a costar muchísimo. Yo he puesto este ejemplo antes. Usted llega el domingo a la mañana en la iglesia y una hora de predicación o una hora de escuela bíblica dominical le puede parecer muy pesado si usted viene llenándose y llenándose de cosas del mundo. Si yo me acuesto a las 2, 3 de la mañana viendo una serie en Netflix o haciendo cualquier cosa, jugando, y llego el domingo a la iglesia con sueño, cansado, lleno de solamente eso, me cuesta centrarme en lo espiritual. Es lo mismo que usted vaya y se llene, no sé, de mucho líquido y tome mucha agua y después le pongan así mucha comida sabrosa frente a usted. Usted va a decir, no, es que me siento full, me siento lleno. Se llenó de algo y luego cuando quiso consumir algo que sí le bendecía, no pudo. Lo mismo pasa cuando nosotros nos presentamos ante el Señor llenos del mundo y no dispuestos a que el Señor saque eso de nuestras vidas y ponga en nosotros su palabra. ¿Cómo podemos nosotros limpiar nuestro corazón? Porque preparar quiere decir que debemos presentarlo, pero también nuestro corazón necesita ser limpio de todas esas cosas que le contaminan. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, por tu palabra es verdad. La misma palabra de Dios, cuando nosotros presentamos nuestra vida y estamos dispuestos a que esa palabra transforme, esa palabra es la que se encarga de expulsar de nosotros aquello que desagrada al Señor y de llenar nuestras vidas. Pero nuestro corazón debe estar preparado. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esencial para que el Señor llene nuestro corazón con su palabra, es un arrepentimiento verdadero. Ese Salmo 51 es el momento en el que David se presenta ante el Señor después de haber pecado y le dice, Señor, quiero que
crees en mí un corazón limpio y que renueves un espíritu recto delante de mí. Hoy usted puede decirle eso al Señor. Señor, me he llenado de muchas cosas que me han contaminado, que han dañado mi corazón, pero hoy te digo igual que David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no es solamente presentar el corazón, que el Señor lo limpie, sino que es también guardarlo, guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En versiones más actualizadas dice prácticamente, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque todo lo que hagas en tu vida va a depender, las cosas van a salir bien o mal, dependiendo de lo que hay en tu corazón. Y por eso es necesario guardarlo. ¿Y de qué lo vamos a guardar? El 4:23 dice que lo guardemos, pero los siguientes versículos nos explican a detalle de qué nosotros debemos guardar nuestro corazón. Por ejemplo, Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Para empezar por allí, como el versículo de Efesios también que dice, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea para edificación. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón, guardando nuestra boca, nuestros labios y principalmente nuestros pensamientos, que es donde inicia todo aquello que luego llevamos al acto. El verso 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Un llamado del Señor a que nosotros debemos guardar nuestro corazón con que nuestros ojos miren lo recto. Hermanos, hoy es súper fácil que nuestros ojos estén expuestos a cosas malas, a cosas que contaminan el corazón. Y por eso es necesario que nuestra mirada se encuentre centrada en Cristo y centrada en las cosas que son de bendición para nosotros y no aquello que contamina nuestro corazón. El verso 26 y el 27 dicen, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Para nosotros cuidar nuestro corazón debemos apartar nuestro pie del mal. Y es muy fácil cada día cuando nos levantamos y salimos a la calle y salimos a vivir nuestro día a día, que se nos presenten oportunidades de desviar nuestros pies hacia el mal. A cualquier lugar que usted visite. Usted puede ir a la universidad, puede ir al trabajo, puede ir a un parque, puede ir a cualquier parte y allí el enemigo va a estar presentando oportunidades para que sus pies se desvíen hacia el mal y contaminar su corazón. Y no es esto lo que el Señor quiere para nuestros corazones. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la que tiene el poder para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso lo principal es venir al Señor en arrepentimiento y fe, porque solamente así podemos recibir el fruto del Espíritu, que es gozo, que es paz, amor y muchas cosas más, y que son las que pueden guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el texto que Esdras hizo fue preparar su corazón. ¿Y para qué preparó su corazón? La segunda cosa, inquirir en la ley de Jehová, profundizar la palabra de Dios. Ahí en el texto dice inquirir. Inquirir quiere decir indagar, averiguar, investigar, profundizar. Esdras no dependía de lo que otros decían saber de Dios. Él quiso conocer a Dios. Esdras no estaba esperando que solamente viniera alguien y le enseñara y simplemente me quedó con eso. Esdras inquirió, profundizó, fue más allá. Profundizar no es recibir y memorizar información, es acercarse con el deseo de conocer a Dios, que se ha revelado allí en su palabra. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no es solamente para tener un conocimiento intelectual, para sabernos versículos de memoria, que claro que está bien que usted sepa versículos de memoria y que lea la Biblia, pero lo más importante es que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, entendamos que esta palabra es viva y que lo que usted está leyendo allí es con el propósito de conocer a su autor, de conocer a Dios, de relacionarse de manera personal con Él. Una relación cercana se trata de conocer a Dios y que Él nos conozca, que algún día nos diga, ese es mi hijo, yo le conozco, y que no tenga que el Señor decir, apártate de mí, porque nunca te conocí. Es importante entender que es necesario que el Señor también nos conozca a nosotros.
Porque hay un verso en Mateo capítulo 7 que habla de aquellos que algún día se acercarán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonio, hablamos lengua, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Ese grupo de personas fueron personas que por mucho tiempo se sentían creyentes. Seguramente fueron parte de una iglesia, seguramente duraron años sirviendo en la iglesia. Sin embargo, ese pasaje dice que el Señor les dirá, yo a ustedes nunca los conocí. ¿Por qué? Porque posiblemente esas personas, todo lo que hicieron, lo hicieron en su intelecto, lo hicieron por tener un conocimiento intelectual y no por conocer realmente al Señor. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras las dijo el propio Señor Jesucristo, que debíamos acercarnos a las Escrituras porque ellas daban testimonio de Él. Y el Salmo 1:2 dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, no podemos hacer con la Biblia lo que hacemos con otros manuales de instrucciones. Compramos un televisor, trae un manual, lo botamos a la basura y empezamos a armar. Cuando estamos armando, pero es que no prende, no encuentro esta pieza. Porque botamos el manual, y eso lo hacemos no solamente con una cosa, lo hacemos con casi todo lo que compramos. Y muchas veces viene el enredo, pero ¿dónde irá este cable? Bueno, allá en la basura está el manual que te decía dónde iba el cable. Quizás lo hacemos con muchas cosas que compramos, pero el peor error que podemos cometer en nuestras vidas es hacer esto con la palabra de Dios. El manual de vida que el Señor nos ha dejado, donde el Señor nos ha revelado, nos ha declarado todo lo que Él quiere acerca de nosotros. Y muchas veces, aunque no directamente vamos y botamos la Biblia, porque tenemos a veces hasta muchas Biblias en la casa, varias versiones, pero las tenemos cerradas. Las tenemos allí llevando polvo, creyendo que bueno, ya yo sé cómo deben ser las cosas, y no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros profundicemos en su palabra, que inquiramos en la ley de Dios como lo hizo Esdras. Preparo mi corazón, profundizo en la palabra de Dios, y lo tercero que debemos hacer es vivir la palabra de Dios. De nada sirve tener mucho conocimiento y conocer toda la palabra, pero no la vivo, simplemente es conocimiento intelectual. Nosotros necesitamos, hermanos, practicar lo que hemos aprendido. Adquirir sabiduría e inteligencia es algo muy bueno, pero si no practicamos lo aprendido, estamos mal y estamos en peligro. Salomón fue reconocido como el hombre más sabio de la tierra. Solamente Jesús le superó. Pero cuando vemos la vida de Salomón, pasaron muchas cosas desastrosas. Y todos esos pecados que Salomón cometió no era porque no sabía. Salomón sabía, era un hombre muy sabio, era un hombre muy inteligente, pero aun siendo sabio e inteligente, decidió no obedecer aquello que él conocía. Nosotros podemos caer en lo mismo que sucedió con Salomón. Podemos hacer lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos tenían un conocimiento pero demasiado perfecto acerca de la ley de Dios. La memorizaban, pero no practicaban eso. Por eso Jesús en un momento le dice a los que escuchaban a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué razón? Lo que ellos decían era verdad, era lo que decía la palabra de Dios, pero ellos no la practicaban. Y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros solamente adquirimos conocimiento, pero no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a otra persona, a un semejante, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y el día que nos encontremos con Dios vamos a dar cuenta. Por eso no sirve de nada simplemente un conocimiento intelectual sin práctica. Necesitamos conocer a Dios profundamente y después que lo conozcamos, el Señor pondrá en nosotros el querer como el hacer para poner por obra su palabra. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados no solamente si la conoces, bienaventurados si las hicieres. Este es el momento, este texto está en el contexto de cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y les enseña un gran acto de humildad que ellos debían hacer también. Ellos debían tener la humildad que el Señor les estaba enseñando en ese momento. Y después que les da toda la enseñanza les dice, ustedes van a ser bienaventurados, no solamente si saben lo que les estoy diciendo, es si hacen esto que yo les estoy diciendo.
Y en Mateo 7:24 nosotros encontramos una historia interesante que es la de los dos cimientos, ¿recuerdan? Estaba aquel que cimentó su casa sobre la roca y aquel que la cimentó sobre la arena movediza. ¿Qué pasó con el que estaba sobre la roca? Vinieron las aguas, vinieron tormentas y no pasó nada. Se mantuvo firme porque estaba en la roca. Y el que estaba sobre la arena movediza se lo llevó el agua. Y nuestra roca es Cristo. Nuestra roca es su palabra. Conocer su palabra y ponerla por obra es una necesidad. Hermanos, desde lo más básico hasta lo más complejo, nosotros debemos vivir conforme a lo que sabemos. Principalmente la palabra de Dios y en cualquier ámbito de nuestras vidas. Porque a veces no es falta de conocimiento, a veces no hacer las cosas como debemos hacerlas. ¿Quién aquí no sabe que un semáforo en rojo significa detente? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora no me responda, ¿quién aquí se ha pasado un semáforo en rojo? No me responda. Respóndase usted mismo allí y evalúese. Eso es una cosa que podemos ver como simple. Podemos verlo como algo tonto. Pero estamos violando una ley, aunque me parezca tonto, aunque me parezca simple. Y así mismo pasa con la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento, yo sé que esto no está bien, yo sé que no está bien actuar o responder de esta forma, pero bueno, no me está viendo nadie. Así como cuando me pasé la luz no me vio nadie. A ver, no hay policía. No hay, dale. Ah, aquí está la ley de Dios. La ley de Dios dice que esto está mal, pero para ver, no está ningún hermano en la iglesia. Vamos para allá, eso no está bien. Nosotros necesitamos desde lo más pequeño hasta lo más grande obedecer y vivir la palabra de Dios. Ahora, Esdras no solamente prepara su corazón, profundiza en la ley de Dios, practica lo que conocía, sino que también tuvo el firme propósito de enseñar a otros eso que él ya conocía. Si nosotros no estamos enseñando a otros, quizás, muy probable, que nuestra pasión no esté. Quizás estaba en algún momento y se desvaneció. Quizás nunca ha estado, pero debemos examinarnos porque el Señor nos manda también a enseñar a otros. Y si esa pasión, si nuestro corazón no arde porque otros conozcan al Señor también, es muy probable que nosotros aún no le hemos conocido realmente como Él es. Hermanos, Dios puso en mi corazón esta serie porque creo que nosotros necesitamos avivarnos como iglesia. Conocer cada uno de manera personal a Dios, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Solamente podemos dar lo que tenemos. Lo que usted conoce de Dios es lo que usted puede dar. Yo sé que nosotros estamos en el mes del evangelismo y esta serie pudo haber sido una serie sobre evangelismo. Pero si nosotros no tenemos pasión por estar en la presencia de Dios, por conocer su palabra, no tendremos el deseo genuino de evangelizar. No nos engañemos a nosotros mismos. Pero si amamos su presencia, si amamos su palabra, sin necesidad de que le estén rogando a nadie, usted va a salir a evangelizar en su trabajo, en donde quiera que el Señor le lleve, porque usted ama al Señor, conoce al Señor. Yo creo que todos en general, yo me incluyo también, la razón por la que a veces no evangelizamos como deberíamos hacerlo, es porque nos hace falta conocer al Señor. Nos hace falta conocer a Dios de manera personal. Porque en el momento en que lo conozcamos, como Él quiere que los conozcamos, esa pasión va a desbordar nuestros corazones. Vamos a querer que otros también experimenten lo mismo que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo nos gusta? Cuando algo nos apasiona. Puede ser una comida, puede ser un lugar, una película. Cuando hay algo que nos gusta, ¿qué hacemos? Tenemos el deseo de que otro también lo conozca, ¿verdad? Mira, me vi esta serie, está buenísima, tienes que verla. Yo he conocido gente que a veces se apasiona tanto por cosas que disfrutan más cuando es otro el que lo está disfrutando. Yo tengo mi concuñado, el esposo de mi cuñado, una vez me puso a ver una película y me decía, vamos que la tienes que ver. Y yo viendo la película y él estaba así mirándome, puro mirando la reacción que yo tenía y yo lo miraba así como, déjame ver. Y ¿qué quiero ver? Quiero ver si te gusta, me decía, porque le apasionaba esa película y él quería que yo la viera. De la misma forma, cuando hay algo que a nosotros nos gusta, queremos que otros también lo experimenten. Y si nosotros de verdad amamos la palabra de Dios, tenemos pasión por ella, no podemos quedarnos encerrados solamente en nosotros mismos. Queremos que otros también conozcan a ese Dios que nosotros hemos conocido. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, siempre. El Señor le mandó a su pueblo a constantemente, a siempre estar meditando en su palabra. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles,
que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñar a otros es una necesidad que nosotros tenemos como iglesia, no solamente dentro de la iglesia, porque tenemos múltiples discipulados y está bien enseñar a otros acá, pero también enseñar a otros allá afuera, a que conozcan ese Dios que nosotros conocemos. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandato que nos hizo el Señor, de enseñar a otros su palabra. Estas son las características de alguien que ama la palabra de Dios. Prepara su corazón, profundiza en ella, la pone en práctica y quiere enseñar a otros. Y cuando nosotros vemos la vida de Esdras y nos damos cuenta de todo lo que se desarrolla en este verso 10 de lo que él hizo, nos damos cuenta que algo tenía que pasar cuando un hombre tiene tanta pasión porque otros conozcan a Dios. El pueblo llegó, se estableció en Israel, empezaron a construir el templo donde iban a hacer las fiestas que ya el Señor había establecido para ellos, y Esdras comienza a avivar al pueblo con la palabra. Esdras comienza a hacer esa tarea de que el corazón de los que estaban allí se limpiara, de que el Señor limpiara sus corazones, de que toda aquella cosa que habían aprendido en Babilonia saliera de sus corazones, de que todos esos dioses falsos que quizás habían traído en su corazón salieran de ellos y que entendieran que el Señor su Dios solamente uno es, que entendieran que necesitaban obedecer la ley que el Señor ya había escrito. Y más adelante, en el libro de Nehemías capítulo 8, vamos a ver cómo iba avanzando esta obra, no solamente en lo material del templo, sino también en lo espiritual. Yo quisiera leerles todo el libro de Esdras porque es espectacular, pero el tiempo no me da. Léalo, hermano, léalo porque estoy seguro que Dios le va a hablar más leyendo este libro. Y Nehemías también. Nehemías es la continuación de Esdras. Esto era un solo libro en realidad. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el capítulo 8 de Nehemías? Voy a leer los versos del 1 al 3. Ya ha pasado un tiempo desde que Esdras llegó a Jerusalén. Ya están haciendo la obra que el Señor les había mandado hacer. Y dice así el texto. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y dice finalmente, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, ¿cuándo comenzó ahí, dice el texto, a leer la ley? Desde que empezó el alba, ¿verdad? Y dice que ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía. O sea, eso fue bastante tiempo que estuvieron ahí leyendo la ley. ¿Y cómo estaba el pueblo? Dice que estaban fatigados, aburridos, que se querían ir. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermano, yo puedo comprender que si yo en este momento, acá en el púlpito, me pusiera a hablar de cualquier cosa, contarle anécdotas, hacer charlas motivacionales, yo puedo comprender que usted se aburra y diga, no, yo mejor me voy, o no sé, que no le interese lo que yo estoy hablando, si me pongo a hablar de mí mismo o cualquier cosa. Pero si yo lo que estoy hablando es la palabra de Dios, usted no tiene otra cosa que hacer, sino que estar atento, como estuvo el pueblo, a esa palabra. Porque no es a mí a quien usted le falta el respeto si usted se pone en el teléfono, si usted se pone a echar cuentos, es a Dios, es al Señor. Todos nosotros, cuando estamos escuchando a alguien que está enseñando la palabra de Dios y nos distraemos, nos vamos a otro mundo, a pensar otras cosas, es al Señor a quien estamos ofendiendo, no a quien está allí. ¿A qué estaban atentos ellos? A las palabras de Esdras, a las anécdotas de Esdras. No, dice ahí que estaban atentos al libro de la ley. Y mientras el libro de la ley, mientras la palabra de Dios se está predicando, nosotros necesitamos atender a ese llamado. Pero estamos a veces pendientes, ahora 45 minutos y Joel no termina. Pues, ¿cuándo piensa terminar? Pues yo desayuné muy temprano y ya tengo hambre. Bueno, si desayuno temprano ya eso es cuestión suya. Pero no debe ser así.
Nuestra actitud en el momento en que se expone la palabra de Dios debe ser la misma que tenía el pueblo mientras Esdras exponía la ley. El versículo 4, la parte A dice así: y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. Estaban atentos porque es que Esdras era muy bonito y Esdras era el mejor. No, Esdras era uno más igual que ellos, un siervo más del Señor. Pero Esdras estaba hablando la palabra de Dios. Y nuestra reverencia es ante la palabra del Señor. El versículo 6 que dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miren todo lo que estaba pasando. Yo no sé si a usted le gusta usar la imaginación, pero yo mientras leo esto me estoy imaginando cómo fue ese momento. Mientras Esdras estaba allí leyendo la ley de Dios y cómo el pueblo respondía. Un pueblo que venía de vivir en un mundo completamente pagano, pero ahora están llegando a su nación y están respondiendo a la ley de Dios. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si usted lee el pasaje completo, se da cuenta que lo que dice es que mientras Esdras predicaba, habían otros maestros de la ley, porque era todo el pueblo que estaba reunido, y habían otros maestros de la ley reuniéndose por grupos, y allí leían la ley y se gozaban, disfrutaban de poder entender lo que estaban leyendo. El versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba leyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba leyendo las palabras de la ley. Lo que yo imagino es que mientras ellos leían la palabra de la ley, se daban cuenta de que por mucho tiempo estuvieron viviendo en Babilonia alejados de Dios, alejados de su palabra. Y quizás cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra trae esa convicción de pecado a nuestras vidas, quizás no todo el tiempo vas a caer de rodillas llorando, pero tiene que haber una convicción de pecado si tenemos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer, a humillarnos y a que el Señor transforme nuestras vidas. Esto es maravilloso. Esta es una muestra del poder que tiene la palabra escrita de Dios para transformar nuestras vidas. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que venir delante del Señor, humillarnos, reconocer esa gran necesidad que tenemos de su palabra, de su presencia. Y ya para finalizar, hermanos, yo creo que al igual que pasó en aquel tiempo con Esdras, el Dios de Esdras, el Dios de estos hombres que fueron a reconstruir una nación, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy acá en este momento. No ha cambiado ni cambiará. Su palabra dice que Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Y debe ser nuestro clamor que así como el Señor lo hizo en su pueblo en aquel entonces, hoy en nuestros días, el Señor levante hombres como Esdras. El Señor levante hombres como Zorobabel. Levante hombres como Nehemías, que estaban al servicio del Señor, no buscando un beneficio propio, no buscando ser exaltados, sino con el firme propósito de exaltar a Dios y a su palabra. Esa es nuestra necesidad más grande en este tiempo. Y a ti, que probablemente no has entregado tu vida al Señor, que no has venido a Él en arrepentimiento y fe y no has reconocido tu gran necesidad de Él, tú puedes hacerlo hoy en este lugar. Hoy esta palabra es también para ti. Hoy tú tienes la oportunidad de presentarte ante el Señor y que Él abra tu corazón, que Él limpie tu corazón y que Él te ayude a caminar de la mano con Él. Hay un versículo en Hechos que habla de una mujer llamada Lidia, que dice que esta mujer estaba escuchando lo que decían los apóstoles. Y la Biblia dice textualmente que mientras ella oía lo que los apóstoles decían, el Señor abrió su corazón para que ella entendiese y creyese en el Señor. Yo estoy seguro que hoy Dios ha hablado.
Yo estoy seguro que hoy Dios ha tocado tu corazón y probablemente ha abierto tu corazón. Hoy tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe. Y yo no quiero dejar pasar este momento sin preguntar si hay alguien entre nosotros que valientemente hoy diga: yo necesito al Señor. Yo necesito que el Señor limpie mi corazón y que el Señor guíe mi vida a partir de este momento. Si hay alguien entre nosotros, yo quiero que valientemente levantes tu mano. Y allí donde tú estás yo pueda reconocerte y reconocer lo que dice su palabra, que si nosotros le confesamos públicamente, Él nos confesará públicamente delante del Padre. Pero que si le negamos públicamente, también nos negará. Por aquí hay 3 manos levantadas que están reconociendo hoy la necesidad de que el Señor limpie sus corazones. Y damos gloria a Dios por sus vidas. Damos gloria a Dios porque hoy el Señor ha hablado. Y estoy seguro que si ustedes atienden a la ley de Dios como lo hizo este pueblo, el Señor transformará sus vidas. Damos gracias a Dios por su palabra que es viva y que es la única que tiene el poder para transformarnos. Yo quiero orar por ustedes que están allí. Y mientras yo oro por ustedes, hablen personalmente con Dios allí donde están. Hablen con Dios como hablan con su esposa, con su amigo, con su madre, con cualquier persona. Y con sus propias palabras exprénsele al Señor lo que ustedes están sintiendo en este momento. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, quiero que transformes mi vida. Y el Señor lo hará. Entonces vamos a orar y voy a pedir a la congregación que oremos por ellos. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos has permitido escuchar tu palabra y por estas personas que hoy vienen delante de ti reconociendo sus pecados delante de ti, arrepintiéndose y creyendo en tu palabra. Yo te ruego para que a partir de hoy la obra que tu Espíritu Santo está comenzando en ellos, continúe haciéndola, Señor, y que nos ayudes a nosotros como hermanos en la fe a poder ayudarles en estos primeros pasos, Señor. Ayudarles en este caminar, Padre, y que ellos puedan conocerte cada día más. Y que, como dice tu palabra en Filipenses 1:8, que la obra que has comenzado la perfecciones hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por sus vidas. Amén.